Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar revisando entonces los contenidos del curso de Bioquímica Médica. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos que, si bien es cierto que ya hemos hecho algunos comentarios al respecto, pues me gustaría profundizar en algunos de ellos a efecto de que podamos incorporarnos ahora ya a las vías metabólicas que están relacionadas con el metabolismo justamente de aminoácidos y proteínas. Comenzamos entonces. Bien, vamos a intentar centrarnos entonces en esta sesión en 5 preguntas que pongo a su consideración. Primero hablaremos de qué son y cómo son los aminoácidos. Después diremos qué y cómo son las proteínas, en dónde se localizan estos productos, ya sea aminoácidos y proteínas, desde un punto de vista endógeno o desde un punto de vista exógeno en cuanto al organismo, qué funciones desempeñan en el organismo y qué relación existe entre aminoácidos y proteínas. Bien. Hay que recordar, jóvenes, que después del agua, lo que se conoce como agua corporal total, lo que más tenemos los seres humanos es justamente, en condiciones fisiológicas, es justamente proteínas. Hasta un 17, un 19% del peso seco de nuestro organismo puede ser constituido por proteínas justamente. Obviamente dentro de estas proteínas habrá los aminoácidos que las constituyen, pero también podrá haber algunos otros productos combinados. Bien, entonces son el primer producto macromolecular después del agua. ¿Qué son las proteínas entonces? Bueno, pues las proteínas, como hemos comentado, son las biomoléculas, los biopolímeros más abundantes en el organismo. Están compuestos por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre. Algunas proteínas pueden tener en su estructura algunos metales como el cobre y el fierro que les confieren estabilidad molecular. Un hecho interesante es que todas las proteínas, al menos las proteínas que constituyen al cuerpo humano, cuando ustedes las someten a una degradación enzimática de tipo hidrolítico, lo que vamos a obtener son aminoácidos de la serie L. Acuérdense que esta letra L o D, si lo que significa es el comportamiento que tiene la sustancia al fenómeno que presentan cuando se les hace pasar a través de una solución constituida por ellos, luz polarizada, ya sea que desvían la luz a la izquierda o a la derecha. Un detalle notable, recuerden que cuando hablábamos de monosacáridos, los azúcares que son importantes para el cuerpo corresponden a la serie D, mientras que en aminoácidos, observen, son la serie L. Los aminoácidos entonces son los monómeros que constituyen a los polímeros llamados proteínas. Desde el punto de vista nutricional, más o menos el 15% de las calorías que los seres humanos utilizamos al día en condiciones fisiológicas, pues provienen en un 15% de proteínas justamente. Si ustedes se acuerdan, las proteínas se consideran dentro de las tablas calóricas que aportan el equivalente a más o menos lo mismo que serían los carbohidratos, es decir, 4 calorías por gramo. Aunque es importante hacer notar, si bien es cierto que tienen la posibilidad de aportar energía, no representan la fuente fundamental de vida. Recuerden, lo que primero utilizamos son carbohidratos, después lípidos y, en condiciones especiales, una pequeña cantidad normalmente de proteínas, pero es lo que dejamos al final. Ya veremos al paso del curso a qué me refiero con estos enunciados. Bueno, en la alimentación occidental normal, los seres humanos consumimos entre 50 hasta 100 gramos diarios de proteínas y eso se supone que nos permitiría facilitar tener un intercambio adecuado entre lo que ingerimos de proteínas, las proteínas que tenemos que estar renovando en el organismo y las proteínas que tenemos que sustituir y renovar. Se considera que en condiciones normales, ustedes, los seres humanos y yo, por supuesto, tenemos que o deberíamos consumir algo así como 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo diario. Esta cantidad, sin embargo, pues es muy variable. Se darán cuenta porque está muy en relación con el grado metabólico que tengamos, con la edad, la complexión, la constitución, pero sobre todo con ciertas condiciones. Por ejemplo, un niño en crecimiento, una mujer en embarazo, un paciente que ustedes tendrán seguramente reponiéndose de una cirugía, rehabilitándose, pues puede llegar esta cifra de 0.8 hasta 2.2, en razón pues de que hay un mayor recambio de proteínas. Las proteínas son moléculas muy interesantes y que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Por esta razón las tenemos o representan las moléculas orgánicas más abundantes en el organismo. Vean, algunas de las funciones que tienen y algunos ejemplos.
Las proteínas tienen funciones estructurales, ya que constituyen productos que dan forma, estructura justamente a tanto a la matriz extracelular como a determinados organelos celulares. Tenemos así las fibronectinas, tenacinas, lamininas, que son componentes de matriz extracelular, integrinas, que tienen que ver con pared celular, por ejemplo, membranas celulares, adhesinas, proteínas estabilizadores de DNA, como las histonas, tubulina, colágeno, elastina, queratina, que repito, son ejemplos de proteínas estructurales. Las proteínas también tienen funciones catalíticas. Catalíticas quiere decir que posibilitan, facilitan la realización de eventos químicos, es decir, de reacciones químicas, y en ese sentido, pues tenemos subgrupos de proteínas llamadas enzimas, como las liasas, transferasas, hidrolasas, ligasas y oxidorreductasas, que son fundamentales para el metabolismo celular. Las proteínas también están sumamente relacionadas con hormonas, con moléculas señalizadoras. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la que hemos comentado en muchas ocasiones, insulina, glucagón, hormona de crecimiento, calcitonina, vasopresina, las hormonas tiroideas, la parotormona, la adrenalina, noradrenalina, etc. Es decir, tienen también funciones señalizadoras. ¿Qué significa? Que tienen capacidad de desencadenar respuestas y eventos celulares. Las proteínas también, ya lo saben, tienen importantes funciones defensivas o que preservan, que contienen la integridad del organismo. Y ahí tendríamos pues las inmunoglobulinas, por ejemplo, las proteínas del complemento, así como algunas proteínas especializadas que participan en la hemostasis, que serían, por ejemplo, la trombina y el fibrinógeno. Las proteínas también tienen importantes funciones para la movilidad de sustancias en el organismo. Acuérdense ustedes que el cuerpo básicamente es agua, pero hemos comentado también que moléculas muy importantes son insolubles en agua. ¿Qué hacemos para moverlas? Bueno, pues utilizamos una interfase proteica, es decir, agregamos ciertos componentes proteicos a estas moléculas para facilitar su desplazamiento entre los fluidos. Y así tendríamos la hemoglobina, la albúmina, algunos compuestos citocrómicos, la transferrina, ceruloplasmina, por ejemplo. Las proteínas también tienen, algunas de ellas, importantísimas funciones debido a la capacidad que tienen de poderse contraer o relajarse. Es decir, tienen la posibilidad de ser dinámicas, estructuras dinámicas como la actina, miosina, que participan, por supuesto, en músculo, colágeno, troponina, que también le dan estabilidad y cierta flexibilidad tanto a membranas como a células, tejidos. Las proteínas también pueden representar en algunos organismos pues, reservas de aminoácidos, reservas proteicas como la ovoalbúmina, que se encuentra en el huevo, pero también observen, por ejemplo, la gliadina. La gliadina, por si no lo recordaban o no lo sabían, es la proteína que está relacionada con el gluten. ¿Sí? Es la proteína que algunas personas presentan cierto tipo de repulsión inmunológica y les desencadenan trastornos digestivos que comentaremos posteriormente. La otra proteína que también se considera de reserva es, por ejemplo, la lactoalbúmina, que se encuentra en cantidades importantes en la leche. Hay, por supuesto, muchas otras funciones muy especializadas que participan en las células en la regulación de crecimiento, regulación de funciones, pero yo quisiera también que ustedes fueran sumando a su acervo informativo respecto a estos productos un grupo de proteínas que se llaman proteínas de respuesta al estrés o proteínas de shock térmico también o proteínas de fase aguda, que son un grupo de proteínas especializadas que el cuerpo produce, libera en respuesta a la presencia o que modifica su producción, aumentándola o disminuyéndola, en respuesta a ciertos eventos que ponen en riesgo a la salud. Veremos después este tema, es muy interesante. Las proteínas, como ya he comentado, son grandes polímeros que están constituidos por monómeros. Los monómeros, pues, son los aminoácidos. Y, en efecto, los aminoácidos, que son un grupo que veremos a continuación, tienen la posibilidad, pequeños productos, pequeños residuos, que tienen la capacidad de unirse unos con otros, del mismo tipo o de diferente tipo entre ellos, formando péptidos. ¿Sí? Los péptidos son entonces la unión de dos o más aminoácidos de manera genérica, son péptidos. El tipo de enlace que mantiene la unión entre un residuo de un aminoácido con otro, 2, 3, 4, 10, 20, 1000, 1.000.000, depende, se llama enlace peptídico. Y este enlace peptídico, una vez que se ha formado, para poderse romper, pues lo podemos hacer en condiciones metabólicas mediante enzimas que denominaremos peptidasas o también proteasas. Las proteínas que ustedes y yo tenemos en el cuerpo en este momento
no son proteínas estáticas, es decir, no son proteínas que son las mismas que tengamos hoy en la mañana, a las que tengamos al mediodía, a las que tengamos en la tarde, a las que teníamos ayer, las que tengamos en la próxima semana. Las proteínas sufren un continuo reciclamiento, un continuo recambio. Esto se llama recambio proteico y es un importante mecanismo evolutivo que veremos que nos permite asegurar que las proteínas que constituyen a nuestro cuerpo, a nuestras células, que cumplen esas funciones que comenté en la diapositiva anterior, pues se cumplan a cabalidad y en conformidad con lo que sería la homeostasis del organismo. Eso asegura entonces el recambio para que estas proteínas estén siempre debidamente estructuradas y que su función sea la esperada y la necesaria para el cuerpo. Entonces, hablamos ahora de los aminoácidos. Existen en la naturaleza alrededor de 300 aminoácidos diferentes, naturales todos ellos, 300 aminoácidos. Estos se encuentran también en más o menos 40,000 proteínas que se ha podido encontrar de manera natural también en la naturaleza. Es importante recordar un detalle. Los aminoácidos, como son los componentes básicos de las proteínas, en efecto, pues van a estar obviamente constituidos por lo mismo, ¿verdad? Ya que ellos son los que dan origen a las proteínas. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Además, ya dijimos algunas que pueden tener fósforo, pueden tener azufre, selenio, etcétera, etcétera. Un detalle importante, doctores, es que finalmente la gran importancia molecular, químico-molecular, tanto de proteínas como aminoácidos, es que representan la fuente más importante de nitrógeno en el organismo. Hasta un 16% de la composición de un aminoácido, por tanto de una proteína, puede ser nitrógeno. Y esta es la manera en la que este importante elemento químico se incorpora a nuestro organismo. Los aminoácidos que forman a las proteínas, pues se llaman aminoácidos proteicos. Muchas veces también les decimos aminoácidos codificables. Codificable quiere decir que podemos nosotros fabricar proteínas a partir de estos aminoácidos codificables en razón de la secuencia del molde que proviene desde el DNA, mediado pues por el RNA mensajero. Pero también quiero que sepan, jóvenes, que hay aminoácidos que no se encuentran en las proteínas. Estos aminoácidos se llaman entonces aminoácidos no proteicos. Aminoácidos no proteicos. Los aminoácidos proteicos, es decir, los que sí se encuentran constituyendo los diferentes tipos de proteína, tanto animal como vegetal, son aminoácidos que desde el punto de vista nutricional también se les ha venido clasificando como esenciales y no esenciales. Por supuesto que ustedes ya tienen en mente estas definiciones. Acuérdense, un aminoácido esencial es aquel que nuestro organismo no tiene la capacidad normalmente de fabricar, o bien que la tasa de biosíntesis, es decir, la capacidad que tenemos para fabricarlo en determinadas fases del desarrollo humano, pues son insuficientes. Por eso tenemos que consumirlo o incorporarlo a través de la dieta o a través de alguna otra sustancia de complemento alimenticio. Pero también tenemos aminoácidos no esenciales, que son importantísimos para la vida. Estos aminoácidos no esenciales son aquellos que, aunque nosotros no los consumamos en condiciones normales, nuestros cuerpos la pueden armar a estas moléculas de aminoácidos y a partir de estos aminoácidos, pues fabricar las proteínas que requerimos o bien algunos otros productos relacionados con ellos. Un término que también muchas veces se encuentra en los libros tanto de fisiología o de bioquímica es el concepto de aminoácido semiesencial. Este concepto en ocasiones puede generar un poco de confusión porque, bueno, si decimos que esencial lo tengo que consumir, el no esencial puedo omitirlo en su ingesta, ¿qué va a pasar entonces en los semiesenciales? La mitad sí, la mitad no. No, son términos que justamente pudieran generar confusión por eso. Un semiesencial es aquel, jóvenes, que en determinadas circunstancias la capacidad que tenemos de producirlos es insuficiente para satisfacer ciertas necesidades, como algunas enfermedades, después de recuperarnos de una cirugía, después de recuperarnos de un procedimiento de enfermedad continuo, ¿sí? Etcétera. Un detalle también muy importante acerca de los aminoácidos. Recuerden que los aminoácidos son moléculas químicas y como moléculas químicas, pues son moléculas que tienen la capacidad de reaccionar, entre ellos aminoácidos con aminoácidos, pero también con muchos otros productos que se encuentran en la célula. Por tanto, los aminoácidos también son modificables. Y cuando un aminoácido se modifica, ya sea proteico, no proteico, esencial, no esencial, o el término, pues, semiesencial, pues este aminoácido que hemos modificado
le podemos llamar también derivado de aminoácido. Y los procesos químicos por los cuales un aminoácido se puede modificar, es decir, alteramos su estructura nativa, su estructura original, pues es por hidroxilación, por carboxilación, iodación, es decir, agregándole yodo, agregándole fosfato, fosforilación, glucosilación, agregándole carbohidratos, condensándolo, por ejemplo, con lípidos, moviéndole entre sí grupos metilo o modificando su contenido de azufre, por ejemplo, que son los métodos más comunes que se revisan en bioquímica y que aseguran que finalmente entonces el grupo de moléculas relacionadas con aminoácidos es inmensa en el organismo. Tenemos aquí dos tablas, una en la que aparece la clasificación básica de aminoácidos proteicos esenciales y los proteicos no esenciales. Y después en la de abajo tenemos el concepto de condicionales, que corresponden pues a estos semiesenciales, que repito, son aquellos que deben ser ingeridos o aumentar su cantidad en ciertas condiciones metabólicas. Bien, les presento en esta imagen los aminoácidos proteicos, que se conocen también como aminoácidos estándar, y que son los que encontramos en las diferentes proteínas que se encuentran formando parte de nuestro organismo. Si ustedes observan, pues todos ellos tienen una característica en común, que corresponde a lo que aparece en negro, por ejemplo, aquí. Un carbono, al cual se le ha agregado o se le encuentra adicionado un grupo amino, un grupo carboxilo y un hidrógeno. Observen cómo lo tenemos en todos los aminoácidos, que son 20, por cierto, 20 aminoácidos estándar. Estos aminoácidos estándar pueden, en uno de sus enlaces, acuérdense que el carbono tiene la capacidad de unir 4 tipos de enlace, aquí, vean cómo cambia. Podemos tener uno muy sencillo como este, en donde únicamente tenemos en la glicina un hidrógeno pegado a estos elementos que dije, el carbono, hidrógeno, carboxilo y grupo amino. Pero también tenemos otros que pueden ser muy complejos como estos, por ejemplo, el triptófano, o bien estos, ramificados, unos más largos, estructuras un poco más complejas, y que incluso algunos observen. Este carbono, que es común a todos los aminoácidos estándar proteicos, vean, tiene, dijimos, su carboxilo, su grupo amino y un hidrógeno. Observen cómo algunos de estos aminoácidos tienen, además, algunos un carboxilo adicional, como este, pero existen algunos que también tienen grupos nitrógenos o aminos adicionales, como estos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ha permitido clasificar desde un punto de vista químico a los aminoácidos, situación que es importante que la conozcan, pero que se los dejo en esta imagen para que lo revisen con más detalle. Una cosa que es importante observar aquí, estos aminoácidos que aparecen aquí como especiales, me interesaría sobre todo comentar con este, de la cisteína. Observen que este tiene justamente lo que dijimos al inicio de la explicación, que algunos aminoácidos y algunas proteínas tienen azufre, y este es uno de los justamente aminoácidos de tipo azufrado. Cisteína, que cuando se une con otro se llama, y por aquí está el otro, la metionina también. Bien. Eso es en cuanto a la clasificación química de los aminoácidos estándar. Bien. En esta tabla que aparece al lado izquierdo, les anoto a ustedes los nombres de los aminoácidos estos que he comentado. Pues aquí se encuentran, ¿verdad?, los aminoácidos estándar. Para ustedes indicar la presencia de un aminoácido, pues lo pueden hacer indicando, por supuesto, su nombre completo como aparece aquí, pero también podemos utilizar un código de 3 letras, que son los que aparecen aquí. Si ustedes se encuentran en un libro hablando del tema de aminoácidos y proteínas, o alguna ruta metabólica ALA, pues estaremos hablando de la alanina. Si observan LEU, pues será leucina. Pero también es cierto que algunos libros, los más recientes, por ejemplo, ya utilizan mucho nomenclaturas más simplificadas. Y quiero que sepan que los aminoácidos también tienen la posibilidad de ser expresados, de ser indicados en base a una letra mayúscula. Para el caso que dije, si encuentran ALA, pues significará alanina, pero también se encuentra en una mayúscula, pues también será alanina, H-histidina, M-metionina, etcétera, etcétera. Bien. Respecto a los aminoácidos que les hice alusión en relación a la presencia de azufre, jóvenes, les dije que la metionina, por ejemplo, y la cisteína, que son esos que señalaba, existen en la naturaleza y en nuestro organismo, y que tienen funciones muy importantes, unos aminoácidos que son muy similares a ellos en estructura, pero que en vez de tener
azufre, como observamos en esta imagen, tienen selenio. Selenio. ¿Sí? Por tanto, a estos productos se les llama selenoaminoácidos y el tipo de proteína donde se encuentran se les llamará selenoproteínas. Así, la metionina, cuando sustituimos el azufre y lo encontramos de manera natural en selenio, pues se llama seleniometionina, mientras que la cisteína, que en condiciones naturales también sustituye al azufre por selenio, pues tendríamos selenocisteína. Estas proteínas y estos aminoácidos es importante que los tengan en mente, ya que constituyen en el metabolismo humano y de muchos organismos, pues participan, estas proteínas en importantes procesos de tipo, por ejemplo, enzimático, en el tipo de peroxidasas, que son un grupo de enzimas, por ejemplo, que participan de manera muy importante en procesos antiinflamatorios y que tienen que ver con la preservación, la erradicación de radicales libres, que ya hemos comentado con ustedes en algún tema en clase. Existen también un grupo de enzimas, de proteínas, relacionadas en la biosíntesis de hormonas tiroideas y son sustancias químicas que en su estructura tienen este tipo de proteínas azufradas o de aminoácidos azufrados. Así como también proteínas implicadas en la reproducción y reparación de DNA, también se ha observado que tienen selenio. ¿De acuerdo? Entonces el selenio, grábenselo también, es un elemento importantísimo en la salud humana, ya que representa también un grupo de un elemento químico presente en enzimas, en proteínas, en aminoácidos que tienen importantes funciones antiinflamatorias, antioxidantes, hormonales como vemos aquí, y de síntesis y reparación de ácidos nucleicos, de DNA particularmente. Bien, esto se los quiero comentar únicamente, espero no confundirlos demasiado, nada más para que quede claro algo. En algunos libros, bueno, de hecho en todos los libros de bioquímica que ustedes revisen, van a encontrar tablas como estas, donde vienen los aminoácidos estándar, su nomenclatura, mediante tres dígitos, o bien la letra mayúscula, que ustedes observan. Después viene el peso molecular, después vienen 4 cosas raras aquí, valores de pK, punto isoeléctrico. Me interesa que revisen esto, o que observen esto, que es la presencia de proteínas. Quiere decir que los aminoácidos, en condiciones naturales, de acuerdo a estudios que han hecho, pues obviamente las gentes que se dedican a la investigación en la composición estructural de los seres vivos, se ha observado que observen ustedes que los diferentes aminoácidos estándar no se encuentran en la misma proporción en todas las proteínas. Quiere decir que, por ejemplo, las proteínas en general que se encuentran en la naturaleza, más o menos el 7.7%, casi el 8%, están constituidos por glicina. La alanina ocupa el 9%. Observen entonces cómo tenemos algunos aminoácidos que, si bien es cierto que son importantes, pues su porcentaje relativo en las diferentes proteínas que se encuentran en la naturaleza, pues es bajo. Por ejemplo, el triptófano, 1.1. Sí, pero tiene importantes funciones. El más abundante, dijimos, alanina. Después la lisina, y así para cada uno de ellos. Estos valores que les indico de punto isoeléctrico y pK les quedará más claro en una imagen que presentaremos más adelante. Bien, yo les comentaba a ustedes que los aminoácidos entonces son productos que normalmente los referimos como proteicos y no proteicos. Proteicos aquellos que se encuentran en las proteínas y no proteicos aquellos que tienen otras funciones en la célula muy importantes, pero que no forman parte de las proteínas y que estos podían ser modificados y que una vez que se modificaban se les decía o se les llamaba derivados de aminoácidos. Bueno, pues en fisiología, doctores, quiero que sepan que muchas de las hormonas como las que aquí aparecen, muchas sustancias relacionadas con productos energéticos, que ya hemos comentado con ustedes, algunos alcaloides, pigmentos, etcétera, y moléculas de este tipo, son derivados de aminoácidos. Entonces, observen cómo pues estamos inundados realmente de aminoácidos, razón por la cual el contenido de proteínas es muy alto, pero además, en esa clasificación, en ese porcentaje que explicaba yo al principio, 17, casi 19% de proteínas en el organismo, hablamos de aminoácidos proteicos. Pero también recuerden que además estarían los aminoácidos no proteicos y los derivados de todos ellos. Entonces, el arsenal químico con el que contamos en relación a proteínas y aminoácidos, pues, es muy alto. En esta imagen les presento algunos ejemplos de aminoácidos que, si bien es cierto, no se encuentran en las proteínas, tienen importantes funciones. Por ejemplo, la alanina.
Ah, pero usted nos dijo que sí se encontraba, no. Yo dije la alfa-alanina, esta se llama beta-alanina. También hay D-alanina, ácido gamma-aminobutírico. ¿Sí? Observen en esta tablita que les dejo también para que la revisen con calma. Tienen importantes funciones, ácido glutámico, homoserina, ornitina, sarcosina, tiroxina, todos ellos derivados de aminoácidos que no se encuentran en las proteínas, pero que observarán ustedes tienen importantes funciones en diversos procesos celulares y de señalización del organismo. Otro ejemplo, la tirosina, que dijimos es un aminoácido proteico. Este también, además de formar parte de las proteínas, pues también vean, tenemos la capacidad en el organismo de, mediante una serie de reacciones especializadas, de reacciones enzimáticas, pues formar, por ejemplo, la dopa y a partir de él, la dopamina, ¿verdad? Importantes neurotransmisores, norepinefrina o noradrenalina y finalmente la epinefrina o adrenalina. A partir del glutamato también, que es un aminoácido también, vean, un aminoácido negativo, ¿verdad? Doblemente cargado negativamente, producimos el GABA, importante neurotransmisor. A partir de la histidina, otro aminoácido proteico, también una vez que lo modificamos, una vez que lo hacemos reaccionar químicamente, de manera enzimática, por supuesto, formamos también la histamina, ¿verdad? Este importante modulador inflamatorio. Otro ejemplo, a partir del triptófano, formamos serotonina, ¿verdad? También otro transmisor del sistema nervioso muy importante. A partir de la metionina, uno de los aminoácidos azufrados, observen, pues tenemos la posibilidad de formar homocisteína y otros productos de interés para la célula. Por cierto, esta homocisteína, que es un marcador que indica deterioro cardiovascular o incluso del sistema nervioso, lo veremos también en temas ya más adelante. Bien, ahora sí, desde el punto de vista estructural, un poco más a detalle, ¿cómo es un aminoácido y cómo es una proteína? Bien, pues un aminoácido, primero debemos decir que se clasifican de diversas maneras, desde el punto de vista químico-estructural. Yo puedo tener alfa aminoácidos, puedo tener beta aminoácidos, gamma aminoácidos y delta aminoácidos. De estos, todos son importantes en la naturaleza, pero con los que contamos los seres humanos para las proteínas en particular son de tipo alfa, alfa aminoácidos. Y estos se llaman alfa aminoácidos porque cuando ustedes ven la estructura a detalle de un aminoácido, observamos que en un carbono de ellos, en un carbono de la cadena, tenemos el grupo carboxilo anexado, tenemos un hidrógeno y tenemos el grupo amino. Observen cómo el grupo amino generalmente lo representamos al lado izquierdo, el grupo carboxilo generalmente al lado derecho. Es un tipo de nomenclatura estandarizado a nivel internacional. Que dijimos que, ¿se acuerdan? Esto lo comparten todos los aminoácidos, todos los alfa aminoácidos estándar que dijimos. Lo que hacía diferente a cada aminoácido uno de otro es lo que va en el grupo R, que es un radical que puede ser tan sencillo como un hidrógeno o una cadena carbonada como en aminoácidos ramificados o bien incluso aromáticos, más complejos como triptófano y todos ellos. Entonces, estos se llaman alfa aminoácidos, porque este se llama carbono alfa. Y se acuerdan que les comentaba que había una tablita donde venían valores raros numéricos pK, punto isoeléctrico. Bueno, observen. Este grupo carboxilo que se encuentra en los aminoácidos y este grupo amino que se encuentra en los aminoácidos. Estos grupos funcionales, finalmente cuando entran en contacto con el agua, doctores, y nosotros somos agua en el organismo, se ionizan. ¿Qué significa se ionizan? Pues que hay un movimiento, un reacomodo de sus cargas eléctricas, de tal suerte que esta molécula que ustedes observan aquí, esta estructura del aminoácido, alfa aminoácido, realmente, cuando tenemos un pH neutro, vean cómo se encuentra. Se encuentra realmente así. Y es lo que en algunos libros le dicen suiterión. Es una estructura, aquí está por supuesto acomodado de manera diferente, ¿verdad? Pero bueno, lo correcto es siempre grupo amino al lado izquierdo, carboxilo al lado derecho. Tenemos el grupo amino, pero vean, el grupo amino ya no aparece como NH2, sino ahora está como NH3. ¿Por qué? ¿De dónde salió un hidrógeno más? Ah, pues observen como el carboxilo, que aquí aparece como COOH, aquí aparece como COO. Quiere decir que el hidrógeno que está aquí realmente se ioniza y se mueve al nitrógeno. Esto es entonces un ion dipolar. Esta es la manera en la que se encuentran los aminoácidos cuando estamos en el pH neutro, que es el punto isoeléctrico justamente, y se llama suiterión. Cuando modificamos el pH, doctores, este aminoácido
que tienen la posibilidad de mover cargas, vean, en un pH ácido aumenta la cantidad de hidrógenos disponibles en el medio y vean, este ya no puede captar otro hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Este sí lo puede hacer. Caso contrario, bueno, a esto se le llama catión, ¿verdad? Es un aminoácido cargado positivamente. En un medio básico, observen, hay una disminución de hidrogeniones, entonces, ¿qué pasa? Este grupo amino, que aquí estaba originalmente como NH3, pues regresa a NH2 y este, pues sigue quedando igual. Esta capacidad, doctores, de los aminoácidos de poder mover cargas entre sí, y observen que son básicamente cargas hidrógeno más, es lo que permite que los aminoácidos representan la principal manera intracelular que tenemos de modificar el pH en el organismo. Entonces son amortiguadores naturales. Muy bien. Eso es entonces en cuanto a los alfa aminoácidos. Cuando hablamos de un beta aminoácido o de un gamma aminoácido o de un delta aminoácido, pues bueno, en esta imagen, espero que quede más o menos clara, este alfa pues representaría a este tipo de aminoácido. Si yo pongo un carbono adicional en esta cadenita, entonces, y aquí tengo agregado el grupo amino, pues ese será un beta aminoácido. Si agrego otro carbono, ¿ven? Entonces será un gamma aminoácido. Y si pongo muchos más, pues van a ser delta aminoácidos. Estas, por supuesto, son estructuras raras, excepcionales en la naturaleza. Básicamente hablaremos de alfa, por supuesto los mayoritarios, aunque como vimos en los derivados existen beta y gamma aminoácidos. Muy bien. Yo dije entonces que en el caso de proteínas, estas eran grandes moléculas constituidas por monómeros de aminoácidos. El tipo de enlace que se forma se llama enlace peptídico. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos aquí un aminoácido, vean su grupo amino, el radical, el carboxilo. Cuando un aminoácido se une con otro aminoácido, el proceso de unión entre un aminoácido y otro se llama condensación. Al condensarse, se forma un tipo de atracción especial entre, observen ustedes, el carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido lateral, contiguo. Y cuando esto ocurre, se forma este tipo de enlace que se llama enlace peptídico, que químicamente corresponde a un enlace tipo amida, enlace peptídico. Cuando se forma esto, doctores, la formación de este enlace peptídico hace que este se une con este hidrógeno y se libera una molécula de agua. Por eso aparece aquí. Entonces, la condensación entre aminoácidos libera agua y forma enlaces peptídicos. Y entonces ya tenemos un péptido o dipéptido, ¿verdad? Que está formado por dos aminoácidos. Si yo quiero romper este enlace en condiciones químico-enzimáticas, pues tengo que regresarle esta molécula de agua que le quité. Y por eso el proceso mediante el cual se rompen los enlaces peptídicos, al menos en el organismo normalmente, por vía enzimática, es por enzimas hidrolasas que regresan la molécula de agua, se llaman peptidasas o proteasas, le regresan a este aminoácido su OH y a este su hidrógeno y se liberan los aminoácidos. Así es entonces como se forma un enlace peptídico entre dos o más aminoácidos y es también como lo podemos degradar o romper. ¿Sí? Ya recuerdo que en clase habíamos comentado, bueno, ¿qué tan larga puede ser una proteína? ¿Qué tan larga puede ser una cadena de aminoácidos? Bueno, pues es muy variable. Si ustedes tienen la unión de hasta 10 residuos de aminoácidos formando una cadena, pues diremos que es un oligopéptido. Si tenemos más de 10 aminoácidos, pero menos de 50, es común denominarle polipéptido. Pero si tenemos más de 100 aminoácidos, formando parte ya de la cadena de aminoácidos, pues entonces diremos que ya es una proteína. Esta proteína, pero corresponde a una sola cadena ya sea de 10 hasta 50 o hasta 100 aminoácidos. Por supuesto que las hay más largas, mucho más grandes. En esta tabla, recuerdo que habíamos comentado algunos ejemplos, y yo les he hablado de una proteína que se llama titina, que los invito a que investiguen dónde se encuentra. Titina, esta proteína titina tiene 26.926 aminoácidos en una sola cadena. Y cuando se encuentra en una sola cadena de aminoácidos unidos, se le dice proteína monomérica. Monómero, una sola cadena. Cuando tenemos cadenas, se les llama multiméricas, proteínas multiméricas.
como esta que aparece aquí, por ejemplo, ¿verdad? La proteína RNA polimerasa, enzima de Escherichia coli, tiene menos aminoácidos, pero tiene 5 cadenas. O sea, es una proteína multimérica. Por supuesto, entre más multimérica es una proteína, pues obviamente esperaríamos que más compleja es su estructura. ¿Sí? Un ejemplo también de cómo se van formando las uniones entre sí. Los enlaces peptídicos, entonces, son esto, lo que aparece aquí marcado en café, es el carbono alfa de cada uno de los aminoácidos, y lo que se encuentra entre cada carbono marcado en café, pues es el enlace peptídico. Vean entonces cómo interactúan entre sí los diferentes grupos R cuando se forma una proteína. Y recuerden ustedes que los grupos R, al igual que las moléculas y los átomos se construyen al organismo, pues son dinámicas, es decir, tienen siempre fuerzas de atracción y repulsión de distinto tipo entre ellos. Y eso hace que las cadenas que se van formando, las subunidades también llamadas así, puedan tener diferentes aspectos. Aquí me parece importante recordar esto, jóvenes. Todas las proteínas tienen aminoácidos, ¿están de acuerdo? Particularmente alfa-aminoácidos, que es de los que estamos hablando. Pero no todos los aminoácidos forman proteínas. No olviden esto. Les va a ser de utilidad para comprender algunos detalles posteriores. Bien, decía entonces, si los aminoácidos se unen entre sí, únicamente conociéndose la secuencia que forman entre ellos, a eso le llamamos estructura primaria de la proteína. A medida que va creciendo esta cadenita, estos grupos R empiezan a interactuar entre sí, unos se empujan, unos se dan la vuelta, otros se repelen, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el siguiente nivel de complejidad molecular en una proteína y hablaríamos de las estructuras secundarias que forman cadenitas helicoidales, que se llaman alfa hélice, o bien las que forman un tipo de estructura plegada como esta, que se llama hoja beta plegada, la cual puede ser paralela y antiparalela, pero eso es un poquito más complicado de comprender. Yo quisiera que únicamente nos quedáramos con esto, estructura secundaria alfa, helicoidal, o beta, más o menos plana, pero formando estas estructuras espaciales. Bien, esta molécula puede también ser más compleja en su estructura, en su composición, en su conformación espacial, y eso nos lleva a que esta cadena que primeramente conocíamos estructura primaria, después se fue plegando gracias a esto, puede llegar a tener estructuras ejemplificadas como esto. Pero observen cómo es una sola cadena, es una proteína monomérica, una sola subunidad, pero ya empieza a torcerse y retorcerse y sobre retorcerse de sí misma en función de las fuerzas de atracción y repulsión entre sus grupos. Y finalmente, doctores, tenemos proteínas que, además de tener en su estructura todo esto, pues ya se unen 2 o más subunidades. Y cuando se unen 2 o más subunidades, entonces tenemos el máximo nivel de agrupación y conformación estructural de proteínas, que se llama estructura cuaternaria. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son esas fuerzas de atracción o repulsión que he dicho? Bueno, pues esto, por ejemplo, representa una cadenita de aminoácidos, su extremo amino, su extremo carboxilo de este lado. Bueno, pues en razón del tipo de aminoácido del que se trate, pues podrá ser lineal en unos pedacitos, podrá ser helicoidal en otros, podrá formar la cadenita beta plegada, podrá tener la presencia, como decías, recuerdan, de algunos metales que lo que hacen es ayudar a darle estabilidad, forma a la molécula. Habrá atracciones de tipo hidrófobo entre las cadenas laterales de los grupos, o bien iónica entre muchos de ellos. Entonces, hay muchas fuerzas químicas, electrostáticas y químicas, que permiten que las proteínas mantengan una estructura a medida que se están formando. Y cuando esta estructura se rompe, se degrada, pues la proteína pierde su estructura y por tanto pierde su función. Miren, les pongo un ejemplo para que vean que es importante conocer esto. La hemoglobina, que ya sabemos que se encuentra dentro de los eritrocitos y que es una proteína multimérica. Ya me entenderán esto. Multimérica quiere decir que tiene la unión de 2 o más subunidades. Y en efecto, por fines ejemplificativos nada más, no porque estén coloreadas, sino tendríamos 4, que se llaman cadenas, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿Sí? Son 4 cadenas diferentes de aminoácidos entre sí. Y dentro de cada una de estas tenemos el grupo M o hemo. ¿Sí? Y en cada uno de ellos está el fierro. Bueno, esta es la molécula de hemoglobina. Cuando ustedes la ven en los libros, doctores, van a encontrar imágenes de este tipo. Y uno diría, bueno, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere? ¿Por qué tiene unas
como unas serpentinas, o luego tiene unas cosas lineales, etcétera, etcétera. Bueno, pues la razón es muy sencilla. Cuando ustedes observen estos tipos de arreglos en una proteína, vean los que estoy señalando, esto, lineal, corresponden a porciones de aminoácidos que únicamente son lineales, que no tienen ningún tipo de interacción ni repulsión entre sí, y serían conformaciones primarias, estructura primaria. Cuando se empieza a complicar, empieza a hacerse helicoidal, ¿ven? Y entonces teníamos la alfa hélice. Pero también podemos tener las betas plegadas, como esas que aparecen por aquí. ¿Sí? Eso es lo que indica este tipo de estructuras, miren, por eso son diferentes. ¿Se fijan? Es una sola, por ejemplo, lo que es verde, tiene un inicio y un final, que está por aquí, no se alcanza a apreciar, pero vean cómo a lo largo de su secuencia no siempre es así, sino a veces está helicoidal, beta plegada, etcétera, etcétera. Y la unión de todas sería una estructura cuaternaria. Por eso es importante que tengan en mente estos conceptos de primario, secundario, terciario y cuaternario. Y es esto que les pongo finalmente. Vean, estructura primaria, únicamente la secuencia de aminoácidos unidos unos con otros. Secundaria, cuando estas cadenitas empiezan a tener interacción entre sus grupos R de los aminoácidos que los forman, pues podemos formar alfa hélice, vean, o beta plegada. Esto se empieza a torcer y observen, aquí está la estructura primaria, la secundaria de alfa hélice y la, ven como listones aquí, de beta plegada. Ya cuando se unen diferentes subunidades entre sí, pues tenemos una proteína cuaternaria. ¿Sí? Esa es la importancia de conocer estos conceptos. Casi terminamos. Y bueno, yo les dije hace un momento, si prestaron atención, que cuando la proteína pierde su estructura, generalmente las proteínas pierden su función. Y ese proceso se da porque las proteínas, cuando se están fabricando o cuando se están elaborando pues dentro de las células a través del proceso de replicación, transcripción y todo ello, traducción, síntesis proteica, el hecho de ir pegando un aminoácido detrás de otro origina que empiecen a interactuar los aminoácidos que lo constituyen. Entonces, una proteína, cuando la estamos fabricando en la célula, no es una cadena lineal así tal cual, sino es una proteína que a medida que van haciendo, a medida que se va elaborando, empieza a adoptar su estructura, su conformación, para que empiece a funcionar. Quiere decir entonces que si yo modifico o altero esta estructura, la proteína podría modificar su funcionamiento, y modificar quiere decir que funciona menos o que no funcione. O bien producir una proteína rara, anómala, pero que ya no es natural, que ya no es nativa, digámoslo así. Y ese proceso justamente por el cual algunas proteínas, una vez que han tenido su estructura normal, recuerden, se dice proteína nativa a la proteína que tiene una estructura debidamente conformada y por lo tanto tiene una función. Cuando esta proteína que está funcionando se desnaturaliza, es decir, le hacemos algo para modificar su estructura, entonces la estamos modificando y tenemos una proteína desnaturalizada, que ya no es la misma. Está constituida de lo mismo, tiene los mismos aminoácidos, ¿sí? Pero ya no están acomodados en la manera adecuada para que funcione. Entonces estamos desnaturalizando a esa proteína. En algunas condiciones, este proceso de desacomodo puede ser temporal y pasajero. Y esta proteína, al paso del tiempo, cuando quitamos el efecto, lo que está estimulando su deterioro, puede retomar nuevamente su forma. Y entonces le llamamos renaturalización. Pero por supuesto, esto no siempre ocurre, ¿verdad? Hay proteínas que cuando se desnaturalizan, se rompen. Y ya cuando se rompen, pues ya no podemos pegarlas. Entonces esa proteína quedará ya inutilizada. Algunas otras sí es posible renaturalizarlos. Y por eso hablamos de que la desnaturalización puede ser reversible. Y en el organismo, generalmente las maneras más importantes de modificar la estructura, pues es mediante modificaciones de pH celulares o incrementos de temperatura en el organismo que hacen esto, hacen que las proteínas se alteren en su estructura y por eso funcionamos mal cuando tenemos acidosis, alcalosis o cuando tenemos pues estadios de temperaturas, ¿verdad? De manera muy simple para entender. Bien. Hablando de proteínas, me gustaría que nos quedáramos en esta imagen para terminar con la sesión de hoy y únicamente recordar. Las proteínas entonces dijimos que están constituidas por aminoácidos y en efecto, hay proteínas jóvenes que están constituidas 100% de aminoácidos, únicamente son aminoácidos.
Ese tipo de proteínas se llaman holoproteínas o proteínas simples. Existen otro grupo de proteínas que además de tener aminoácidos, tienen otro tipo de elemento adicional, una unidad de carbohidrato, un metal, otra macromolécula. Y esas se llaman heteroproteínas o proteínas compuestas. Tenemos aquí algunos ejemplos de ellos, que lo pueden revisar, lo tendrán más tarde para que lo chequen ustedes, pero aquí algo que sí me parece notable hacerles recordar siempre. Dentro de la categoría de holoproteínas, es decir, proteínas que están constituidas por aminoácidos únicamente, tenemos un grupo de proteínas que también se les ha denominado globulares, porque tienen forma esférica, justamente, o formas proteicas lineales, que se llaman fibrosas. Entonces tenemos proteínas globulares, proteínas fibrosas. Si ustedes observan, aquí van a encontrar, ahora que revisen, cómo algunas de estas proteínas, finalmente todas tienen aminoácidos, estas por supuesto 100% aminoácidos, estas porcentaje variable de aminoácidos, pues tienen funciones importantes y todas ellas se pueden desnaturalizar. Quiere decir que puede alterar su forma y al alterarlo, pues vamos a tener pérdida de la función de la que se trate.